92. Entonces los invito a que, si quieren de pie todavía, porfa, tomen su Biblia y vamos al Salmo 92. Les recuerdo que estamos estudiando el tema del Día del Señor, como iglesias bíblicas. ¿Qué celebramos hoy día? ¿Qué entendemos por la Escritura que significa este día? Y leemos el Salmo 92 porque fue un salmo escrito específicamente para el Día del Señor. Vamos en el versículo 11, lo hemos estado leyendo de apartes por versículos a lo largo del estudio. Y hoy vamos a leer del 11 al 13. Dice el Salmo 92, versículos 11 al 13. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. Nos está hablando de que Dios va a hacer que los enemigos vean nuestra vida. Y al final, cuando cita que el justo florecerá como palmera, es la garantía y es la promesa que la gente normal espera, sino en su vida espiritual y en cuanto a lo que tiene que ver con la eternidad. Todos los creyentes tenemos la esperanza de que entendemos que el descanso eterno es la herencia más grande que como creyentes tenemos. Y es lo que tenemos que agradecerle al Señor. Entonces podemos continuar ahora sí con nuestro tema. Tal vez para las personas que nos acompañan de primera vez o han estado solamente una. ¿Qué significa? ¿Qué es y desde cuándo Dios dispuso el día el reposo de Dios, el reposo del creyente y el reposo de Cristo? Y que lo íbamos a abordar en 3 etapas. Antes de la ley, y ya pasamos por Génesis, vimos pasajes donde Dios en la creación dejó un día para guardar. También estuvimos en Éxodo, donde quedó registrado que el pueblo guardaba el día de reposo. Estuvimos después en la segunda etapa, que era durante la ley. Éxodo 20 nos habla de que Dios dejó el 4.º mandamiento, el cual todavía debemos guardar, porque es uno de los 10 mandamientos. Dejó consignado que deberíamos guardar el día de reposo. Lo vimos en los profetas, lo vimos en Nehemías, que fue objeto de uno de los sermones. Y después empezamos a hablar del día de reposo en el nuevo pacto. El nuevo pacto es el lugar en donde ustedes y yo nos encontramos. El tiempo en el que Cristo ya se encarnó, vino a rescatar a su pueblo, y aún, aunque estemos en el nuevo pacto, como iglesia, guardamos el día de reposo. Y el día de hoy vamos a dar un paso más adelante en este nuevo pacto. Y vamos a hablar sobre el día del Señor, sobre el día de reposo, ¿cierto? El cristiano y el reposo eterno. El cristiano y el reposo eterno. Estamos hablando de que vamos a dar el siguiente paso. ¿Qué tiene que ver el reposo con la eternidad para el creyente? Guerra Mundial. Era 19 de febrero cuando Hitler ya estaba siendo detenido en su avance. El propósito de esta guerra, de esta batalla particular, era tomar el control de una isla que era estratégicamente muy importante para enfrentar la guerra y para detener el avance de Japón, que de alguna manera había estado respaldando al ejército alemán. Y esta guerra tenía el propósito de controlar una isla que se llamaba Iwo Jima. No sé si la han escuchado. Esta isla era estratégica porque los aviones no tenían la capacidad de vuelo desde las costas estadounidenses hasta el centro de Japón para poder enfrentar el ejército. Pero el control de esta isla iba a marcar la diferencia. Y esta isla es muy recordada por una imagen, que es una foto que les vamos a mostrar. No sé si han visto, los que conocen de historia, los que han visto algo de historia, identifican esa imagen. Descendió en esa isla y colocó la bandera
en la loma del monte Suribachi. Hay gente que seguir enfrentando la guerra colocaron la bandera de detener el avance japonés hacia ellos. ¿Cuál es el asunto acá? Que sorpresivamente los japoneses en toda la isla habían creado un sistema de túneles y con esos túneles se escondieron y aunque sabían que la guerra estaba perdida, ellos esporádicamente salían con un propósito, y era ¿cuál? Atacar de alguna manera al ejército estadounidense, porque para ellos en su concepto de guerra solamente importaba la honra, y ellos, que también es muy popular, que habla del mismo tema, y que si ustedes la recuerdan se llama Hasta el último soldado. ¿Sí la han visto? ¿Sí la vieron? Y recuerdan que evidentemente hordas de soldados japoneses que volvían y los atacaban. Esa película también es muy recordada, y ambas escenas, la de la bandera y la de la película, nos muestran ir haciendo daño al ejército estadounidense que los vino para salvarnos, y nos hemos declarado de Cristo, como esos soldados japoneses que se levantan de vez en cuando, es lo mismo, son soldados japoneses. Hoy vamos a ver lo importante que es celebrar, la eternidad nos va a ofrecer a nosotros. Lo que hemos levantado esa bandera, pero todavía nos enfrentamos a las obras de la carne en nuestros miembros. Y quiero que vayamos a Romanos 7:25. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley. Claro, que él ahora que creía en Cristo, entendía con su mente que debía servirle a Dios. Y creo que todos los que estamos aquí, dice, con la mente le sirvo a Dios, a la ley de Dios, pero dice, más con la carne a la ley del pecado. Dense cuenta la similitud con la imagen de los soldados japoneses. Todavía hay momentos en los que la carne se levanta en nuestra vida. El Evangelio y mantenernos firmes en las promesas del Evangelio. Nuestro sermón hoy va a tener dos partes. La primera es que este siglo no nos dará reposo. Y la segunda habla de que Dios nos ofrece un reposo. Y la primera parte, quiero que la iniciemos estudiando o leyendo Hebreos 4. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 11. Nuestra primera parte, les recuerdo, es que este siglo no dará reposo. Hebreos 4, versículo 1. Dice el versículo 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar, entren en él, y aquellos a quienes primero se les obediencia, otra vez determina un día, hoy diciendo de tanto tiempo por medio de David, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis nuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de
desobediencia. Bueno, lo primero que tenemos que entender es de qué está hablando el libro de Hebreos. ¿De qué habla el libro de Hebreos? Lo primero que debemos decir es que el libro de Hebreos fue una carta escrita a una iglesia o a un grupo de creyentes que ya habían tomado la decisión de poner su fe en Cristo, pero que como vivían en un contexto en donde la cultura judía y la ley judía era tan fuerte, empezaron a retroceder de alguna manera en su fe y empezaron a juntar la fe en Cristo junto con guardar ciertos rituales y ciertas leyes judías. El autor escribe a un pueblo que está confundido y que empieza a retroceder de la fe. Ya no miren las cosas como las están viendo, sino que tienen que tener temor, dice el versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado. Ya les mostró quién es Cristo, pero ahora les dice, vamos a hablar serio. Hay una promesa de entrar a un reposo, pero ustedes tienen que tener su fe y tienen que permanecer en la fe para poderla alcanzar. Pero el propósito del autor de Hebreos no es quedarse ahí. Él quiere mostrarles que hay un reposo todavía mayor para el pueblo. De hecho, en las Biblias, en varias Biblias, el título del capítulo 4 habla del reposo del pueblo de Dios. Ese es el propósito que tenía el autor de Hebreos en esta parte. Hablarles de que el pueblo, la iglesia, nosotros tenemos una esperanza mayor, un reposo en el Señor, un reposo que va a ser eterno. Y quiero que nos centremos en el versículo 8, porque es parte de nuestro tema y de este punto. Recuerdo, el punto es, este siglo no dará reposo. Miremos el versículo 8. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría de otro día. Miren que lo que está haciendo es citar a la historia del pueblo judío, a la historia de la nación de Israel. Y les dice, porque si Josué, ¿quién era Josué para ellos? ¿Quién es Josué para la escritura? Josué era el ayudante de Moisés, que quedó a cargo del pueblo después de que Dios de alguna manera purgó el pueblo, pasándolos por el desierto, viendo la rebeldía de ellos, viendo la necedad de este pueblo. La generación cambia. Moisés, por un acto de desobediencia, le es negada la oportunidad de entrar a la tierra prometida, pero a cargo quedó Josué. Y Josué fue el encargado de entrar y establecer a este pueblo en las promesas de Dios. Él había recibido la oportunidad de llevar a ese pueblo. Dice que él los llevó a la conquista de la tierra prometida. Y la nación de los judíos no podía ofrecerles un descanso, aunque los llevó a la conquista y aunque ellos recibieron la promesa de mano de Josué, eso no les ofreció ningún tipo de descanso. Y lo vamos a ver. Miren lo que dice Josué 22 del 1 al 4. Dice, versículos 1 al 4. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved y regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. De nuevo es importante contarles qué está sucediendo acá. Cuando entran a la tierra prometida, estas dos tribus, la de Rubén, la de Gad,
y media tribu de Manasés eran hombres que se dedicaban a cuidar animales, tenían rebaños. Y ellos encontraron al otro lado del Jordán tierras fértiles para sus animales. Y le pidieron permiso a Moisés de que si podían estar allá. Y Moisés les dijo, sí, pero sus hermanos que quedan acá necesitan conquistar toda la tierra. Por eso, hasta que ellos no se establezcan, ustedes no pueden vivir en paz allá. Entonces dejen su familia, dejen sus animales, vengan acá, pelean con ellos y el día que ellos estén firmes, podrán volver allá. Pues aquí en este pasaje dice que Dios cumplió todo y que ellos entraron en reposo y entonces ahí Josué les dice, ya pueden volver. De alguna manera, para esta parte del pueblo y para este momento de la historia, habían entrado en el descanso. Ellos habían conquistado la tierra, habían recibido las promesas de Dios, habían recibido lo material que Dios les había prometido. Miremos 2 versículos atrás, 21, 44 y 45. Dice, y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Si miramos esto nos damos cuenta que está hablando de que Dios prometió algo y el pueblo había promesas materiales y físicas que Dios le había dado. Nosotros como seres humanos esperamos el cumplimiento de tantas cosas y tantos deseos que queremos. Tal vez una casa, un carro, estabilidad económica, tantas cosas materiales que podrían traer descanso, que podrían traer reposo, que podrían traer alivio a nuestras vidas. Pero igual que para este pueblo, recibir el cumplimiento de las promesas nunca va a traer reposo para sus vidas. Las cosas materiales no dan descanso, porque su alma se enfrenta a cosas espirituales y no físicas. El pueblo de Josué, la nación que él lideraba, creyó que entrando a la tierra prometida tendrían descanso. Y esa no es la solución, ese no es el descanso. Que usted tenga ventajas económicas, que usted tenga bendiciones económicas y materiales, traen satisfacción, pero no traen descanso. Por eso el libro de Hebreos hablaba de que Josué, aunque los entró en la tierra prometida, no les pudo dar descanso. La única forma de que el ser humano descanse es recibiendo los bienes espirituales. ¿Será suficiente recibir lo material en esta vida para tener descanso? Yo le aseguro que no. Posiblemente usted tenía una meta y la alcanzó, y cuando llegó a esa meta sintió que le hacía falta algo más. Quería tener un carro y lo tuvo, ahora quiere uno mejor. Quería tener un mejor empleo y lo tuvo, y ahora quiere algo mejor. Y el hombre nunca se va a cansar de querer más o de sentir que necesita más para estar tranquilo. Y esa es la realidad del ser humano. Esa es la realidad de cada uno de nosotros. No hay nada en este siglo que nos pueda dar descanso. Y la razón de eso, o unas razones, son las siguientes. Vamos a ver 3 razones de por qué no encontramos descanso en este siglo. La primera razón es que todavía dependemos de la ley. Miremos de nuevo ahí en Josué. Leímos primero hasta el versículo 4, leamos el 5. Dice, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Como iglesia tenemos que seguir guardando los mandamientos. Esto no es una invitación a la libertad o al libertinaje espiritual. Somos creyentes, guardamos los mandamientos y de hecho lo vimos en el estudio. El día de reposo es el 4.º mandamiento.
Solo que estamos en el nuevo pacto. Y al estar en el nuevo pacto como iglesia, confiamos en la gracia y en la obra de Cristo. Pero en el Antiguo Testamento, para ellos en este momento, dependían de la ley. De alguna manera nosotros también dependemos de la ley. Ustedes y yo todavía estamos dependientes de la ley. Y cuando no hemos venido a Cristo y cuando no tenemos nuestro descanso en Cristo, todavía estamos sujetos a cumplir la ley para tener paz para con Dios. Por eso, aunque vengamos a la iglesia, hay una insatisfacción, hay algo que nos acosa todavía. Y es que la ley todavía es necesario cumplirla. Y la ley no es mala, dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Solamente que la ley nos recuerda nuestra pecaminosidad. Y ese es uno de los problemas verdaderos del ser humano. Este siglo no nos va a dar descanso por una razón, y es por causa de nuestra debilidad espiritual, de nuestra pecaminosidad. Miremos Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Lo que nos quiere decir el libro de Gálatas es que la ley no va a justificar a nadie. La ley no es suficiente para justificar a nadie. Por eso solamente aquellos que viven conforme a la fe pueden experimentar la justificación. Entrar al reposo de la tierra prometida para los hombres del Antiguo Testamento, la nación de Israel, trajo satisfacción, pero no trajo reposo. El ser humano, aunque reciba cosas materiales, nunca va a tener reposo, porque está sujeto a la ley, porque está obligado a cumplir todavía la ley. Gálatas 3:10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Preparando el sermón me he dado cuenta que este capítulo de Gálatas, el 3, es muy importante que cada uno de ustedes lo pueda leer con detenimiento, que lo pueda meditar y que podamos analizar cómo la gracia verdaderamente es necesaria para que nosotros tengamos esa libertad y esa fortaleza en nuestra vida cristiana. Cada uno de nosotros, para alcanzar el verdadero reposo, necesitamos de la gracia. ¿Usted quiere alcanzar reposo en su vida? ¿Quiere tener descanso en su vida? Tiene que venir a Cristo. No hay otro lugar donde usted encuentre descanso. Porque aunque reciba lo material, usted va a seguir atado a la ley. Y por eso necesita estar unido a Cristo, para que por medio de la gracia usted cumpla la ley. No hay otra manera, hermanos. Por eso, este siglo no puede darte descanso, hermano, por una razón. Y es que para vivir en este siglo es necesario vivir bajo la ley también. Solamente en Cristo hay libertad de esa ley. La segunda razón de por qué este siglo no nos da descanso es por la vanidad de este siglo. Este siglo en sí mismo es vanidoso y lo único que ofrece y espera de quienes viven sujetos a él es vanidad. Eclesiastés 1:2.
De pronto los que han tenido la oportunidad de leer y estudiar un poco sobre el libro de Eclesiastés, saben, y para los que no les voy a contar, fue escrito por el rey Salomón, posiblemente el hombre más sabio, y algunos dicen que el hombre más rico que haya existido sobre toda la tierra, un hombre con sabiduría y con dinero. Pero es un hombre que escribió las siguientes palabras. 1:2. Dice el versículo: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que usted pueda ver en este mundo, todo lo que usted pueda anhelar en este mundo y todo lo que pueda recibir en este mundo, en realidad es vanidad. De alguna manera no tiene sentido. Más adelante incluso él dice que es como tratar de atrapar el viento, correr detrás de él para atraparlo. Así es la vida, así es este siglo. Todo es vanidad. ¿Podemos disfrutarlo? Sí, en la medida de lo que Dios provea para cada uno de nosotros, pero en realidad no tiene sentido y no tiene ningún fundamento que sea valioso. Miremos el capítulo 2, versículo 11, de acá mismo. Vamos a leer del 1 al 11, capítulo 2. Dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría. Le está hablando a su corazón y a sus deseos. Te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve nacidos en casa. Tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados, de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté de mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego de todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. ¿Han pensado en tener alguna vez una vida perfecta? Uy, ¿qué tal si yo tuviera 10 millones de dólares? ¿Qué tal si yo pudiera viajar y conocer todos los lugares del mundo, ¿no? Sería espectacular. Pero aquí hay un hombre que tuvo toda la plata del mundo, que tuvo toda la oportunidad de hacer lo que quiso, que construyó todo lo que se le ocurrió, incluso Salomón fue un hombre dado a las ciencias, al conocimiento. Tuvo todo el conocimiento, todo el dinero, todas las comodidades, todo lo que ustedes y yo deseáramos tal vez. Y aún así al final de su tarea, ¿qué dijo? Todo era vanidad y aflicción de espíritu. Porque no hay nada gratificante en la obra la obra que el hombre hace debajo del sol. Otra razón por la que este siglo presente, esta vida que usted tiene, no va a traer reposo, es porque todo es vanidad. Esa es la verdad de la vida debajo del sol y en este siglo.
todo lo que usted piense que podría traerle satisfacción va a ser momentánea, no va a ser plena, porque sencillamente es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay cosas que no se cansan, y una de esas es, por ejemplo, el ojo. El ojo nunca se va a cansar de querer ver cosas nuevas, de querer conocer nuevos lugares. El corazón nunca se va a cansar de codiciar tener más. Veníamos esta mañana en un taxi y hablaba el taxista de la corrupción de los hombres. Decía, no, es que los de la derecha son muy corruptos. Me dijo así, es que los de la derecha son muy corruptos. Yo le decía, no, los de la izquierda también. Porque aunque no han gobernado, porque ese era el argumento de él, ¿no? Es que los de la derecha porque han gobernado. Los de la izquierda hasta ahorita van a gobernar, pero también son corruptos. Porque el corazón del hombre no se cansa de querer tener más. Y ese es el problema. Pero todo lo que tenemos en este siglo sencillamente es vanidad. Tercer razón de por qué este siglo no puede darle reposo a nadie. El pecado no cesa en nuestros miembros. Romanos 7, 14 al 25. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tenemos que entender algo que a veces se pasa de alto, y es que el escritor de este libro, de esta carta, es el apóstol Pablo. Pero no es el apóstol Pablo, o más bien no es Saulo el perseguidor de cristianos. No es Saulo el que vivía en su carne y el que vivía conforme a sus deseos, sino que es Pablo convertido, enviado por la iglesia, adoctrinado correctamente y creyente fiel. ¿Qué quiere decir esto? Quien escribe esta carta era un creyente fiel que todavía luchaba con el pecado. Y es algo muy interesante y algo que trae descanso, y es pensar que el creyente todavía lucha. Y digo que trae descanso porque a veces uno se siente afligido de decir, pero yo soy creyente, ¿por qué peco todavía? Porque a veces contesto de la manera que no debería contestar y ofendo a las personas que yo amo. Porque a veces soy egoísta. Porque a veces soy negligente con mi vida espiritual. Porque el pecado mora en mis miembros. Porque aunque seamos creyentes y sepamos doctrina y sepamos versículos y nos aprendamos un versículo semanal, aún así el pecado mora en nosotros. Y todo lo que leímos nos muestra cómo en verdad hay una lucha. Ustedes y yo tenemos una lucha.
solamente luchan los creyentes, ¿sí sabían, no? El que no ha venido a Cristo no lucha, está entregado al pecado. El que vino a Cristo lucha todavía en contra del pecado. Pero fíjense que hay una parte donde dice que esos deseos, que esa carne nos lleva a la cautividad del pecado. A veces pareciera que el pecado como que trata de controlarnos, ¿no? Y uno dice, ¿será que yo sí soy salvo? ¿Se han preguntado alguna vez eso? A veces uno se puede preguntar eso, ¿será que en verdad sí soy salvo? ¿Será que sí puse mi fe en Cristo? Pues le tengo una buena noticia. El solo hecho que usted se pregunte eso es una buena señal. Porque un pecador entregado al pecado nunca se preguntaría eso. Pero nosotros que tenemos esa lucha, que buscamos al Señor en arrepentimiento cuando hemos pecado, estamos en el Señor, pero aún así vamos a seguir pecando. Nosotros, como creyentes, tenemos que luchar contra los deseos de nuestra carne. Como iglesia hace poco nos aprendíamos un versículo de 1 de Juan, ¿no? Los deseos de la carne, ¿qué más? Y la vanagloria de la vida. Oiga, la vanagloria la acabamos de mencionar, ¿no? Esa es la lucha que todo creyente tenemos. Esa es la lucha que debemos enfrentar permanentemente, y esto es una mala noticia, hasta el último de sus días. Si usted muere de 80, de 90, de 70, hasta el último de sus días va a tener que enfrentar al pecado, a la carne, al mundo y a Satanás. Esta es la tercera razón de por qué este siglo no le va a poder dar descanso a usted. Hebreos dice, Josué los llevó al reposo, pero si fuera el verdadero reposo no hablaría de otro. Entonces, ¿cuál es ese otro? ¿Cuál es ese otro reposo que Hebreos está usando para decir, no es suficiente con que usted reciba lo material? No fue suficiente para el pueblo de Israel que entraran al reposo. ¿Cuál es ese otro reposo? Es el reposo que Dios se ofrece. Josué no les podía dar reposo. Las cosas materiales nunca van a traer descanso verdadero para nuestras almas. Cumplir la ley no va a dar reposo. Nuestra carne es débil y nunca la va a poder cumplir. Pero hay un verdadero reposo que sí podemos recibir, y es el reposo que Dios nos ofrece, que es el segundo punto del sermón. Dios nos ofrece un reposo. Y para esto quiero que recordemos algo que vimos el sermón pasado en nuestro estudio. Recordarles que el día de reposo quedó guardado o consignado en los 10 mandamientos con un propósito, y era que fuera la señal de toda la ley que Dios había mandado, de toda la ley que Dios les había dado. Entonces, dijimos la vez pasada que el día de reposo era la señal de que alguien estaba guardando los mandamientos, y que cuando pasamos al nuevo pacto, aún como creyentes, celebramos y guardamos este día como una manera de señal también de que estamos en el nuevo pacto. Guardar el día de reposo o el día del Señor también es una señal de que permanecemos en la gracia y que permanecemos en Cristo. Al recordar esto, nos ayudará a entender que lo que vamos a recibir es un anticipo, o el día de reposo que estamos celebrando hoy es un anticipo de lo que vendrá. Como dice la Escritura en Colosenses, son sombras de lo que había de venir. Miremos Hebreos 4 de nuevo. Hebreos 4. Versículo 9. Del 9 al 11, dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo,
para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Tenemos una promesa de un reposo espiritual y en este reposo recibiremos descanso de todas las cosas que en este mundo caído nos afligen, nos estorban, nos cansan. Esa es la promesa. Pero miren que en el versículo 9 dice que este reposo es para el pueblo de Dios. La promesa de un descanso de todo esto solamente es para el pueblo de Dios, para aquellos que están en Cristo. La pregunta es, ¿usted ya colocó su fe en Cristo? Ahora, en la mañana, en la clase que estamos viendo las doctrinas de la gracia, hablábamos de algo que es real en las iglesias y es de falsos creyentes. En las iglesias a veces hay gente que no se ha convertido, pero que viene fielmente a la iglesia. Cada 8 días están acá y son todos lindos y son amables, pero no han venido a Cristo. Y esta promesa es solamente para el pueblo de Dios. ¿Quiere recibir el descanso que Dios promete? Solamente lo va a poder recibir y se va a ver beneficiado si usted es de Cristo. Si usted no es de Cristo, si usted no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, esta promesa no es para usted. Pero entonces le pregunto, entonces, ¿qué hace usted en la iglesia? ¿A qué viene usted a la iglesia? Es que no tenía otra actividad para hacer hoy, entonces me invitaron y vine. Es que me toca venir a la iglesia. ¿A qué viene usted a la iglesia? Usted debería venir porque sabe o porque entiende que el Señor lo quiere salvar. Pero la pregunta muchas veces es, ¿pero salvar de qué? Mateo 1:21 es muy clara cuando dice que Él vino a rescatarnos de nuestros pecados. Y el ser humano es salvo de la ira de Dios. Usted no se ha puesto tal vez a pensar en esto, pero usted está en problemas con un Dios todopoderoso, santo y airado también. Dios está airado en contra del impío todos los días, dice la Biblia. Y usted está sentado acá y todavía no ha venido a Cristo y cree que Dios está contento con usted. ¿De verdad usted cree que Dios está contento con su vida? ¿Con sus acciones? Dios está airado en contra del pecador. Por eso, la promesa del reposo que quitará la aflicción de todas las cosas que vimos, de la carne, del mundo, de la vanidad de este siglo, esa promesa es solamente para aquellos que han venido en arrepentimiento y fe a Cristo. Si usted no ha puesto su fe en Cristo, está en problemas con un Dios airado, que es justo y que es santo, pero que está airado, porque es parte de sus atributos. La ira de Dios también es buena, porque puede llevarnos al arrepentimiento. Por eso piense cómo está y si usted es del pueblo de Dios, porque solo aquellos que son del pueblo recibirán la promesa del reposo. Dice un autor, John Gillespie, dice, este descanso es solo para su pueblo, no para el que va a la iglesia los domingos. Uno diría, pero pues si va a la iglesia debe ser cristiano, ¿no? Pero no, el descanso solamente es para su verdadero pueblo. En la iglesia hay falsos creyentes, en la iglesia hay verdaderos creyentes, pero en la iglesia también hay gente que solamente asiste, que solamente viene por muchas razones a veces que no son correctas. Pero dice este autor que el reposo solamente será para su iglesia. ¿Usted hace parte de su iglesia? ¿Usted ya sabe y entiende que debe ser parte de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo? Tiene que interesarse por eso.
tiene que ser parte del pueblo de Dios. ¿Qué más dice el texto que leímos? Porque el que ha entrado en su reposo, versículo 10, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Expliquémoslo de atrás para adelante. Como Dios de las suyas, ¿cuáles fueron las obras de Dios de las cuales dice que descansó? La creación. Lo vimos en el primer sermón de este estudio. Dios creó todas las cosas en 6 días y en el séptimo reposó o descansó. Esas fueron las obras de Dios. Aunque Él no necesitaba descansar, ¿no? Vimos por qué. Pero dice en ese versículo que el que ha entrado en el reposo, o sea, el que ha entrado en Cristo, también ha reposado de sus obras. ¿De qué obras estará hablando el autor acá? ¿Qué querrá decir con ha reposado de sus obras? Pues aquel que está en Cristo ya dejó de esforzarse por cumplir la ley para tener paz. Esas son las obras de las cuales está hablando. Aquel que está en Cristo confía en la gracia, confía en la esperanza eterna, confía en la obra de Cristo y por eso sus obras que lo llevaban a tener que cumplir la ley, a esforzarse para tener paz con Dios, a llevar sacrificios como en el Antiguo Testamento, esas eran sus obras. Él ya reposó de sus obras. O sea, el que está en Cristo, descansa en Cristo y en su reposo, en el de Cristo, porque ya no tiene que cumplir la ley para agradar al Señor. Aclaro, el creyente tiene que cumplir la ley como una señal de que es creyente, pero ya no para alcanzar la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios la alcanzamos por nuestra fe en Cristo. O sea, ya no tengo que tratar de hacer cosas, de traer sacrificios, de qué hago para que Dios me perdone. No, crea en Cristo y ese es el perdón de Dios para su vida. Por eso dice, aquel que ha entrado en el reposo, ha reposado de sus obras, de su esfuerzo, de su capacidad, de lo que cree que tiene que hacer para que Dios lo acepte. Él ya descansó, así como Dios ha reposado de sus obras. Reposó de cumplir la ley, reposó de ese esfuerzo. Por eso es que nosotros guardamos este día como un símbolo. Y para aterrizarlo en el propósito de nuestro estudio, ¿qué tiene que ver este día con el reposo eterno? ¿Han visto que la Biblia dice que el Espíritu Santo nos fue dado como un anticipo o como arras? La Biblia habla de que el Espíritu Santo nos fue dado a los creyentes como las arras de algo que se nos iba a entregar. Pues el día de reposo, para nosotros como creyentes, es un anticipo de ese reposo eterno en el cual descansaremos de las obras y descansaremos de todo lo que vimos, de la vanidad de este mundo, de la esclavitud del pecado. Eso es lo que representa este día de reposo. Y miremos lo que dice Apocalipsis 21. Versículos 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es lo que va a suceder cuando entremos al reposo eterno de Dios. Dice de nuevo el 4, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo el clamor,
todo el dolor, toda la aflicción, toda la angustia, todo lo que vivimos en este mundo, todo eso va a cesar. ¿Cuándo? Cuando entremos en el reposo eterno. Por eso, este día de reposo, o el día del Señor para nosotros, que guardamos como iglesia, lo deberíamos guardar entendiendo que es un símbolo de ese descanso. ¿A qué venimos el día domingo? A celebrar que tenemos una promesa que Dios va a cumplir. Y les quiero contar un dato bien interesante. Justo González, que lo mencioné en un sermón ya, es un historiador. Él dice que en los primeros siglos, en las iglesias, era prohibido que los creyentes llegaran al culto a arrodillarse y a llorar. Era prohibido para ellos. Y usted dirá, pero pues, ¿qué tiene de malo? Incluso, sé que usted ha visto iglesias donde la gente llega a eso, a arrodillarse y allá hacen su oración, algunos lloran, pero justo cuenta que para las iglesias de los primeros siglos era prohibido hacer eso. Y la razón de esa prohibición era que no era un día para estar afligidos, no era un día para estar tristes, era un día de gozo y de celebración. El día domingo es un día de gozo y de celebración, porque estamos celebrando que Cristo nos salvó, pero también que hay un reposo futuro y un reposo eterno para nosotros. ¿En dónde va a suceder de nuevo esto? Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Allá es donde vamos a ser consolados. Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor. Esas son las razones de por qué el día domingo y este día tienen que ser especiales. Un día de celebración y de gozo, y no un día de tristeza y de aflicción. Si vamos a recibir ese reposo eterno, si vamos a descansar y ser consolados, ¿qué tan importante debería ser que como iglesia y como creyentes guardáramos el día de reposo? Ay, pero es que, pues ¿para qué voy? Pues un día que falte no pasa nada, a menos de que haya una excusa válida y bíblica, ¿no? Pero con un día que me pierda el sermón, que me pierda la ida a la iglesia, ¿qué tiene de malo? No pasa nada. No, sí pasa. No está agradeciendo lo que el Señor ha hecho. Está desconociendo las promesas de un reposo eterno. Quiero dar dos conclusiones. La primera es que el mundo y sus placeres no darán reposo. Y eso fue claro. El mundo y todo lo que el mundo puede ofrecer, todo lo que el hombre puede alcanzar, vivir, nunca va a dar reposo. Hay gente que se esfuerza por conseguir plata, pensando que entre más dinero consigan, más felices van a ser. Pero ustedes y yo sabemos que hay gente millonaria que se suicida. Gente que tiene toda la plata del mundo y su hogar se destruye. Miremos, ahorita que está en estos días un poco de furor el fútbol. ¿Cuántos futbolistas que son hombres que ganan millonadas, pero millonadas, no son felices? Se separan de su esposa, se separan de sus hijos. Y yo creo que los que tenemos hijos entendemos que separarse de un hijo tiene que ser algo muy doloroso, algo que aflige el alma. Entonces, el dinero no es garantía de nada. El conocimiento en algún punto se vuelve vanidad también. Entonces, no hay nada en este siglo que nos dé descanso y tranquilidad, y menos si hablamos de algo espiritual. Lo físico nunca va a poder soportar o tapar o solucionar lo espiritual que nos hace falta. Primera conclusión. La segunda es que Dios sí nos ofrece un verdadero reposo, que es pleno y eterno en Cristo. Dios sí nos ofrece un descanso pleno, porque no va a haber insatisfacción, y no hay insatisfacción en Cristo, y que es eterno. Como les dije hace un rato,
Hay gente que dice, si tuviera un carro, y tienen el carro, y no, ya quieren otro mejor. No, ya, este no. Calmé la fiebre, tenía ganas de algo, lo tengo, lo alcancé, pero ya no me satisface. Los niños son así con los juguetes. Yo quiero tal cosa, se les compra y a los 4 o 5 días ya no lo vuelven a coger, ya lo dejan por ahí abandonado. Así es el ser humano. Tenemos algo que queremos, cuando lo alcanzamos, ya perdió su encanto, ¿no? Su magia. Ya no es lo mismo. Quiero tener o alcanzar tal cosa. Lo conseguimos, nos esforzamos y está bien. Pero cuando lo tenemos, ya no nos satisface de la misma manera. En cambio, el reposo que Dios nos va a dar es un reposo pleno y es eterno. Siempre vamos a estar en reposo y en satisfacción con el reposo que el Señor nos va a dar. Y estas son dos aplicaciones. La iglesia del Señor debería ver el reposo o el día de reposo como un símbolo de esa promesa. Tenemos que ver este día domingo como un símbolo de ese reposo eterno. Venimos a la iglesia para probar un poquitico de lo que será ese reposo eterno. ¿Por qué? Porque en la iglesia tenemos comunión con Dios, tenemos oportunidad de adorar a Dios y tenemos comunión con los hermanos, que son tres cosas que van a suceder en la eternidad. Comunión con Dios eternamente, adorar a Dios sin limitantes, sin pereza, sin sueño, sin distracciones, con libertad, con un entendimiento pleno de Dios, podremos adorar a Dios y tendremos comunión con los hermanos. Eso es algo que va a suceder en el cielo también. Tendremos toda la eternidad para hablar con nuestros hermanos, conocer un poquitico más de ellos. Eso es lo que va a suceder. Por eso deberíamos ver este día como una probadita pequeña, pero como una gran oportunidad también de sentirnos casi en la eternidad, en el reposo eterno. Yo no sé si usted disfruta hablar con sus hermanos, si usted disfruta cantándole al Señor, reconociendo sus maravillas, las cosas que Cristo hizo por nosotros. Pero hoy domingo es un día grandísimo porque podemos agradecerle eso. Y es un tiempo para escuchar la palabra de Dios y ser edificados también. Por eso este día debería ser apreciado por su magnitud, de lo que significa y de lo que nos anticipa también. Nosotros, el día de reposo, debemos verlo como un día para descansar de todas las cosas que nos afligen. Espero que cuando usted viene a la iglesia el domingo, se olvide de sus problemas que dejó pendientes en el trabajo, y no que esté acá afanado, solucionando y angustiado. No, el día de reposo no es para eso, es para que usted descanse. Se aparte de todo eso, 6 días trabajarás y harás toda la obra, pero el séptimo es día de descanso para el Señor. Es el 4.º mandamiento. Entonces en este día usted lo tiene que ver como un día de descanso, un día de descanso, un día para apartarse de todo lo que lo aflige, de todo lo que lo angustia y descansar en el Señor. Por eso tenemos que congregarnos para ver la eternidad con esperanza. Nos congregamos hoy y vemos este día apuntando a la eternidad, con la esperanza de lo que nos está por llegar. Y la segunda aplicación es que la promesa de ese reposo es solo para la iglesia. Y vuelvo a lo que ya había dicho. Que usted esté aquí no lo hace parte de la iglesia. Que usted venga cada 8 días juicioso no lo hace parte de la iglesia. Que usted se sepa 10, 20, 30 versículos y de qué hablan 2 o 3 libros de la Biblia, no lo hacen parte de la iglesia. La iglesia, dice la Biblia, es el cuerpo de una cabeza. ¿Y quién es esa cabeza? Cristo.
La iglesia es solamente aquel que se ha sujetado a Cristo. Solamente aquel que ha puesto su vida en obediencia a Cristo es la iglesia. Ahora, ¿qué es obediencia a Cristo? No es solamente irreligiosamente decir, sí, Dios es lindo, Dios es bello, tan lindo Dios, yo amo a Jesús. No, estar en Cristo y ser esclavos de Cristo, como Pablo decía de él mismo, es obedecer al Señor en todo lo que la palabra dice. Es esforzarse por ser obedientes, apartándonos del pecado, renunciando a una vida conforme a nuestros deseos, para obedecer lo que la Escritura dice. Eso es estar sujetos a Cristo. El cuerpo, que es la iglesia, está debajo de la cabeza y la cabeza gobierna ese cuerpo. Usted tiene que ser gobernado por Cristo. Usted debería obedecer a Cristo. Y no le estoy diciendo que no vuelva. Qué bueno que venga, pero qué bueno que venga Cristo. Y no solamente que venga al templo, porque como iglesia estamos en este lugar, podríamos estar en otro lugar, pero que usted venga no significa que esté en Cristo. Su vida necesita salvación, su vida necesita escapar de la ira de Dios, escapar no como un cobarde, no huyendo, no, escapar porque igual Dios lo va a encontrar en cualquier lugar. Su vida necesita tener paz para con Dios, y solamente la va a alcanzar estando en Cristo. Y ese reposo solamente lo alcanzamos por medio de Cristo. Entonces, este día de reposo es una celebración anticipada de un reposo eterno en el cual tendremos descanso de todo lo que nos aflige. Y yo no sé si hay cosas que lo aflijan en su vida, a mí sí. Mi vida diaria me aflige. Las cosas que a veces hacen falta afligen. Mi pecado me aflige. Espero que usted también. Entonces, ¿qué tal si le damos gracias a Dios? Y le pedimos que nos ayude a ver este día como valioso y como un anticipo de ese momento maravilloso en el que queremos estar por la eternidad.